vida. Por ejemplo, les decía, ¿verdad?, que el Código Civil está dividido en 5 libros y cada libro, cada estudiante de derecho tiene que saber el título de cada libro, ¿ya? ¿Por qué? Cuando al estudiante se le dice, mire, ¿qué se establece en el Código Civil respecto a los contratos? Usted no va a ir a buscar el índice, usted no va a ir a buscar el artículo 1, usted ya sabe que los contratos están en el libro 5 del Código. Y si ya usted maneja su ley, usted ya sabe en qué número de artículo va a encontrar el contrato del que estamos hablando. Eso es para que ustedes se vayan familiarizando con todas las leyes que lleguen a sus manos, ¿sí? Les decía entonces que tenían que tener su código civil a la mano. Entendí que a estas alturas ya verificado cuántos artículos tiene. Hay algunas leyes que ya traen esa ficha técnica en su impresión, otros que no. Hay códigos que son el contenido que la ley tiene, ¿verdad? Y otros que son comentados. En ese sentido, vamos a ver que en el libro primero se va a hablar de las personas y de la familia. Quiere decir que en todo este semestre, en el libro, no se me entiende mucho. Déjenme ver, voy a poner el audio a través de mi para que se me escuche. Voy a quitar la cámara también. Ahora no se le escucha, parece que apagó su micrófono. Bueno, aquí estoy desde el celular, no sé si hoy sí se escucha. Sí se le escucha mejor, licenciada. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Voy a colocar un audífono para que sea aún mejor. Permitan. Bueno, hoy estoy desde mi celular hoy. Les decía entonces, gracias, no sé qué pasó hoy con la tecnología. Les decía entonces que en el libro primero del Código Civil, todo el semestre vamos a desarrollar lo relativo a las personas y la familia. Así es el contenido del libro primero. ¿Por qué? Porque en el derecho civil nosotros tenemos que comprender cómo opera la figura de los individuos. Eh, Acuérdense que les decía que en el pasado, ¿verdad? Cuando inició el Ius Civile, pues solo regulaba los derechos y relaciones que tenían los individuos romanos, pero el derecho civil se extendió, ¿verdad? Y se desarrolló y lo conocemos al día de hoy como el derecho que regula todo aquello relativo a las personas y los bienes, con sus características en especial. En ese sentido, entonces, fíjense ustedes que en el libro primero vamos a encontrar a la persona y la familia, pero no solo a la persona individual de la que vamos a hablar hoy, porque en las siguientes clases también vamos a hablar de las personas jurídicas. Sí, licenciada Samayoa, pidió la mano, pidió la palabra.
Perdón. Les decía que una ficha técnica es el resumen de la ley, ¿ya? El número de la ley, si esa ley tiene nombre, cuál es el nombre, aprendernos el nombre, porque por ejemplo, el código de trabajo se llama código de trabajo, pero hay gente que le dice el código laboral, ¿ya? Entonces, no hay un código laboral en Guatemala. Entonces, una ficha técnica, ¿qué incluye? Bueno, saber qué ley es, qué número tiene, si fue emitida por un decreto, por un acuerdo, por un decreto ley, como es el caso del Código Civil. El Código Civil es un decreto ley porque no fue emitido por el Congreso de la República. Ya, ustedes van a ver al abrir su Código Civil quiénes, cómo fue que se emitió el Código Civil. Y al conocer el año también en que fue emitido, vamos a ver el contexto del porqué del contenido en esa ley, porque todas las leyes surgen de la necesidad que hay en las poblaciones de la aplicación de algo. Entonces, desde que nosotros veamos el Código Civil, vamos a ver, en este periodo fue emitido el Código Civil, el contexto era este. En consecuencia, vamos a comprender el desarrollo del Código Civil, porque alguna terminología incluso aparece como aparece, ¿verdad? Yo siempre le digo a los alumnos que el libro primero del Código Civil viene a ser prácticamente como el libro de victoria del derecho, ¿verdad? Porque ahí vamos a conocer unas cosas tan básicas, tan sencillas, pero tan importantes para desarrollarlos después en todas las demás ramas del derecho. Entonces, usted ahí va a notar cuándo fue emitido, cuándo entró en vigencia, que a veces no es en la misma fecha, ¿verdad? Cuándo fue publicado, cómo está estructurado, que si tiene libros, si tiene artículos, si tiene parte primera, parte segunda, que se desarrolla, ¿verdad? Y cuando se van al índice, en realidad ese sería el único momento en el que el estudiante de derecho debiera ver el índice de una ley, solo para conocer cómo está distribuido. Ya luego, pues empezar a colocarle sus pestañitas. Una recomendación que se me olvidó darle la semana pasada, pero es aplicable todavía, es, por ejemplo, que cuando ustedes tengan una ley y la desarrollen, elijan un color de resaltador para que todos los plazos que aparezcan en cualquier ley, ustedes lo identifiquen, por ejemplo, con color naranja, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los plazos son importantísimos, porque nos los debemos aprender y porque los tenemos que saber localizar en la ley. Otro color nos serviría para establecer definiciones. En algunas leyes encontramos definiciones, ¿ya? Aunque muchas otras la ley no nos la da, pero cuando la ley nos da una definición, marquémosla con un color de marcador específico, ¿ya? Cuando la ley nos da clasificaciones también, y por ejemplo, yo siempre le digo a los alumnos, haga ciertas anotaciones, incluso tenga usted su marcador color dorado o plateado, cuando usted se le enseñe o encuentre algo extraordinario que la ley merece que lo marque, usted lo va a notar. Y desde ya les digo, por ejemplo, que para el derecho civil, para el Código Civil, siempre que encuentren algo que diga la palabra de manera expresa o expresamente, márquenlo con letras doradas, porque cuando en la ley dice que algo debe de ser de manera expresa o expresamente, se nos debe de grabar, en virtud que para la ley expresamente quiere decir que si no consta por escrito, tal y como ahí está establecido, no va a ser válido, ¿ya? Por ejemplo, si una hipoteca es constituida y en la escritura no colocamos que se constituyó de manera expresa, esa hipoteca no nos la van a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, esas son como perlas, les diría yo, que tenemos que tener a la mano, ¿verdad? Y resaltar. Ustedes eligen cómo quieren hacer su ficha técnica, pero en términos generales, los datos específicos resumidos de la ley. Si, cuántos artículos tiene, ¿verdad? Cómo está dividido. Y en el caso concreto del Código Civil, cuántos libros tiene y cuál es el nombre de cada uno de esos libros. También sería importante en esta ley ver qué artículos ya no están vigentes, ¿sí? Bueno, como les decía, en la clase del día de hoy vamos a desarrollar lo relativo a las personas individuales.
Y la verdad es algo que nos parece tan básico, tan común, pero hoy ustedes se van a adentrar al mundo del derecho y van a conocer el porqué de las cosas, ¿verdad? Algo tan sencillo como lo establecido en el artículo 1 del Código Civil relativo a la personalidad civil. Si nosotros estuviéramos en otro ámbito, hablaríamos de la personalidad y diríamos, ay, es la conducta de la persona, es su comportamiento, etcétera. Pero no estamos hablando desde el punto de vista de de lo general, estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Y el punto de vista jurídico, la personalidad tiene otra connotación, ¿ya? Entonces, veamos primero qué nos dice el artículo 1 del Código Civil. El libro se titula De las personas y de la familia. El título primero es el de las personas y en este capítulo primero desarrollamos lo relativo a las personas individuales, ¿ya? Y dice, artículo 1, en el epígrafe dice personalidad, la personalidad civil, fíjense bien, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. O sea, mientras nosotros vivamos, tenemos personalidad civil. Menciona la ley, sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. ¿Para qué nos sirve eso a nosotros como individuos? Para saber que nosotros, desde el momento que nacemos y venimos a este mundo, ¿verdad? Y estamos vivos, vamos a ser sujetos a ser persona, con el término persona, ¿ya? ¿Sí, licenciado Martínez? Una duda que me surge, ¿personalidad sería lo mismo en este contexto que personería? No. Personería, vamos a hablar más adelante, tiene que ver con cómo se ejercita la representación, ¿ya? Ok. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Muchas Entonces, gracias. bueno, la personalidad es desde el hecho que nosotros nacemos y venimos a este mundo y somos personas para empezar, ¿verdad? Vamos a ser considerados sujetos con personalidad civil. Pero esta clasificación que vamos a ver a continuación nos va a servir mucho para comprender la diferencia, por ejemplo, entre una persona individual, unos la denominan natural o física, o sea, nosotros, los seres humanos, contra una persona jurídica, a la que algunos también le denominan persona colectiva, persona moral, persona abstracta. Es decir, un ser que va a ser creado, que también es persona, que también va a ser sujeto u objeto de tener derechos y obligaciones, como la persona individual, pero que su nacimiento y conformación es distinta. Sí, licenciado Montepeque y luego licenciada Monge. Buenas tardes, licenciada. Ok, a Buenas ver tardes. si logro con los compañeros. Yo soy auditor. Entonces, persona se puede decir para derecho administrativo y tributario, según la SAT y según otros peritos contadores, persona es un contribuyente individual. Y personería jurídica es una sociedad que está representada por un representante legal. Solamente el ICA. Sí, la personería no es un ser, la personería es un acto. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Sí, licenciada Monge, pidió la palabra. Bueno, continúo. La persona entonces individual somos nosotros, los individuos, los seres humanos, ¿ya? Todos los seres humanos somos personas, ¿ya? Entonces, todos los seres humanos tenemos personalidad civil. ¿Por qué? Porque al momento de nacer, nacemos con esa personalidad, ¿ya? Y esa personalidad, ahorita vamos a ver qué nos dice la definición, pero comprendamos esta clasificación y diferencia sobre todo. Una
persona individual es un ser humano, ¿ya? Mientras que una persona jurídica es un colectivo de personas que se organizan para conformar una organización, sociedad, asociación, agrupación. Está conformado con personas individuales o colectivas también. Pero vean, la persona jurídica no existe. La persona individual sí existe. La podemos ver. La persona jurídica es abstracta, ¿ya? Es como el Estado. El Estado, saben ustedes que somos nosotros, los ciudadanos, el territorio, toda la normativa jurídica que nos rige, ya, el reconocimiento de soberanía internacional, esos son los elementos del Estado. Pero al Estado nosotros no lo podemos ver, pero hay personas que actúan en nombre del Estado, por eso es que tenemos autoridades. Entonces, me refiero a que las personas individuales somos nosotros, mientras que las jurídicas somos aquellas que los seres humanos creamos, ¿ya? Con un fin específico y con metodologías distintas que vamos a ver más adelante. La persona individual tiene ese reconocimiento desde el momento que nace, ¿ya? Y en el artículo 1 habla de que nazca en condiciones de viabilidad. Pero fíjense bien, si nosotros vamos a la Constitución, ahí nos habla de la protección de la vida de los seres humanos. Y nos dice desde qué momento tenemos protección. ¿Ya? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Una persona se identifica con una identificación. Todos los seres humanos tenemos una identificación. Un momento de la identificación tenemos de una manera cuando nacemos y de otra manera, pues ya cuando adquirimos la mayoría de edad. ¿Ya? La persona jurídica se conforma con la voluntad de las personas. La persona individual, desde el momento que nace, pues ya existe, ¿verdad? Para que la jurídica exista, tiene que haber la voluntad de los participantes en crearla. ¿Sí, licenciado Arana? Sí, magister. Está bien entendible el artículo 1 y todo, ¿verdad? Pero lo que yo tengo duda es en lo que se refiere siempre que nazca con condiciones de viabilidad. ¿A qué se refiere eso? Si es nacido fallecido o cómo. Más adelante lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero la viabilidad es que nazca vivo, con posibilidad de seguir subsistiendo después de ser cortado al cordón umbilical prácticamente, ¿ya? Que la persona subsista, ¿ya? Gracias. Nosotros, las personas individuales, tenemos cualidades y capacidades, ¿ya? También nosotros tenemos derechos y obligaciones y tenemos regulaciones específicas. También existe en la persona jurídica un momento en el que nace, en el que se inscribe. Nosotros también nos inscribimos. También las personas jurídicas son sujetos de derechos y obligaciones, pero ojo, las personas jurídicas no pueden actuar sin representación. Las personas individuales pueden actuar sin representación a la mayoría de edad, tienen ciertas situaciones que les impiden ejercitar sus derechos civiles, ¿ya? Entonces, nosotros, personas individuales, tenemos regulaciones específicas y las personas jurídicas tienen regulaciones específicas, sobre todo considerando el tipo de persona jurídica de la que hablamos, ¿ya? Pero quiero aquí hacerles notar algo especial y que ustedes lo van a estudiar en otras ramas del derecho, por ejemplo, en el derecho penal, ¿ya? En el derecho penal, una persona comete un delito, es perseguida, es sancionada y tiene que cumplir una condena, ¿ya? Pero una persona jurídica tendríamos que analizar si es susceptible de cometer delitos o si los delitos los cometen los que la representan, ¿ya? Y solo se los pongo de ejemplo porque
se dio el caso de unas empresas en Guatemala que financiaron unos partidos políticos. Y esos partidos políticos pues recibieron recursos de estas empresas, ¿verdad? Entonces, obviamente, como había un ilícito, hubo persecución penal en ese sentido. Y se pretendía decir que es la empresa la que cometió el delito. Y la empresa no tiene vida propia. Entonces, todavía sigue en análisis profundo y establecer si la persona jurídica podría ir presa. Es imposible, ¿verdad? Porque es una persona abstracta. Sin embargo, la responsabilidad de esa persona ficticia creada se traslada a quienes la representan. Por eso es tan importantísimo el tema de la representación. En el derecho civil ustedes van a aprender muchos aspectos relacionados a la representación. Pero voy a continuar para no perder minutos en esto. La persona individual, ya dijimos, es una persona natural o física, se le reconoce desde su nacimiento, se tiene que identificar, se le va a proteger la vida según la legislación. La Constitución de nosotros dice que desde la concepción, ¿ya? Son sujetos de derechos, pero también de obligaciones, adquieren capacidad con la mayoría de edad. Si bien la muerte de la persona hace que jurídicamente ya no exista, hay derechos, pero fíjense también obligaciones que van a seguir persistiendo pese a que la persona ya no está, ¿ya? Existe una figura que tenemos que considerar y la vamos a estudiar en otras clases posteriores, que es la ausencia y la muerte presunta. Y también que con el nacimiento surge lo relativo a la personalidad. Aquí les hablo de algunos datos de la persona colectiva. Nosotros vamos a tener una clase donde desarrollaremos y explicaremos de mejor manera cómo se constituyen en nuestro país las personas colectivas, ¿ya? Y tenemos que considerar que hay una gama y variedad de personas colectivas y va a depender del tipo de persona colectiva de la que estemos hablando para tener claro el procedimiento que vamos a seguir a efecto de que ésta se constituya, se cree, se registre, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, les puedo decir que hay sociedades civiles y sociedades mercantiles. Las mercantiles no las regula el Código de Comercio. Las civiles son más amplias, hay más variedad, ¿verdad? Y esas son las que van a ser en parte objeto de estudio en esta clase y en otras tareas incluso que yo les voy a asignar durante el semestre para que lo comprendan mejor. Pero nos dice Omar Garnica, la personalidad es la investidura jurídica que el Estado le confiere a una persona para que entre al mundo de lo jurídico, o sea, ser susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Quiere decir que desde el momento que nosotros nacemos y tenemos personalidad, si bien es cierto, tenemos derechos, no tanto obligaciones, ¿verdad? Pero también pueden surgir obligaciones. En el desarrollo del semestre ustedes van a ver el qué y el cómo. En el artículo 1 decíamos que habla de eso, ¿verdad? Que al que está por nacer ya se le considera vivo. ¿Por qué? Porque puede surgir alguna discrepancia, algún derecho que tenga relación con una persona que estuvo viva temporalmente. Y tan es así que hasta la ley consideró incluir en el artículo 2 y en el artículo 3 estos aspectos. Fíjense ustedes, partos dobles. Si dos o más personas nacen en un mismo parto, se considerarán iguales en derechos civiles. O sea, no importa que uno nació minutos antes y otro minutos después, para la ley, ¿verdad? También habla de la comoherencia. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, no estamos hablando solo del recién nacido, estamos hablando de todas las personas, ¿verdad? Si no se puede establecer cuál murió primero, ¿verdad? Por ejemplo, en un accidente, en un desastre natural, se presume, a esa palabra presume, háganle ustedes una marquita especial, porque para la ley las presunciones quiere decir que si no se puede probar lo contrario, la ley considera esto que así será.
Ese término se presume, eso significa. Se presume entonces que todas fallecieron al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos que en el derecho civil se regulan no solo las relaciones de las personas, sino también de los bienes y la relación que estos tienen, van a comprender ustedes que las personas somos titulares de derechos y dentro de esos derechos podemos ser titulares y propietarias de bienes. Y que cuando una persona muere, tiene lugar algo que se llama la transmisión de la titularidad del bien. Pero en algunos casos va a ser importante establecer en qué momento murió la persona para establecer quién era el heredero. ¿Ya? Y por eso este artículo 2 está ahí plasmado con una intención. Por si llega a surgir algún conflicto, ya de una vez la ley nos está diciendo que se presume que todos nacieron al mismo tiempo. Ojo, sin que se pueda alegar transmisión de derechos a algunos entre ellas. Ya, ya la ley está diciéndonos, ¿verdad? Pues, mire, si en el camino llega a suceder cualquier situación de la que vamos a hablar en el Código Civil y sucede esto, esta es lo que la ley dice en ese caso. ¿Ya? Entonces, ahorita no se agobien porque estarían pensando en casos a futuro, todo cuando lean todo su Código Civil, van a ver ustedes todas las posibilidades que pueden suceder. ¿Por qué? Porque en el Código Civil y en cualquier ley, lo que se plasma son acontecimientos que pueden llegar a suceder y qué debemos hacer cuando eso suceda, ¿verdad? Entonces, la ley no es más que una directriz que el Estado nos está dando y nos está diciendo, mire, cuando las personas se quieran casar, estas son las normas. ¿Ya? Cuando se quieran divorciar, estas son las normas. Van a ir a otra ley específica a ver cómo se hace eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, ya como estudiosos del derecho, diferenciar qué es una cosa de otra, ¿verdad? Hasta hoy nosotros nos preguntaban qué es la personalidad y decíamos, ¿cómo es su personalidad? Bueno, soy alegre, soy enojada, no sé, pero ustedes ahora saben que existe una terminología jurídica que habla de la personalidad y que no es más que esa investidura que el Estado le da a las personas para que entren al mundo de lo jurídico. Quiere decir, para que ejerciten sus derechos y hagan valer o respondan por sus obligaciones. ¿Sí? Aquí en amarillo cabal, en la diapositiva previa, cabal les tengo algo que hacía alguien mención. Es importante establecer el término de la palabra personería, que para el autor no es más que la representación legal que una persona ejerce en nombre de otra. Entonces, cuando una persona no actúa en nombre propio, es necesario que acredite su personería. Bueno, usted me está diciendo que es el representante legal de esa empresa, acredíteme su personería. ¿Cómo me la acredita? Con la documentación con la que él hace constar que es el representante legal, su nombramiento debidamente inscrito en el registro. Pero como no solo existen las personas jurídicas, ¿verdad? Mercantiles, existe diversidad. Entonces, yo necesito, por ejemplo, para que un menor de edad aparezca mencionado en una escritura pública, ¿verdad? Por ejemplo, van a donar una propiedad a favor del menor, sus padres que ejercen la patria potestad me deberán acreditar la personería, es decir, la representación legal de ese menor hijo con la certificación de su partida de nacimiento. ¿Ya? Si estamos hablando de un representante de una iglesia, ¿verdad? Que me dice, mire, yo soy el representante legal de la iglesia. Bueno, entonces yo quiero ver su nombramiento debidamente inscrito en el registro correspondiente. Ahora si me dice, mire, yo soy el alcalde municipal o soy el ministro, bueno, todos tenemos que acreditar, ¿ya? Entonces, ahí más adelante, no los voy a agobiar ahorita con eso, ¿verdad? Pero más adelante van a ver ustedes que, por ejemplo, en derecho notarial, se les manda incluso a que ustedes vayan a buscar formas de acreditar la personería, qué documentos se necesitan, según todos los tipos de organizaciones o personas jurídicas existen, ¿verdad?
Entonces, la personería no es más que la forma de acreditar la representación legal que se hace de otra persona, ¿ya? Tenemos entonces con el tema de la personalidad, cuando es que nace, ¿verdad? Distintas teorías. La teoría de la concepción, la del nacimiento, la de la viabilidad. Esto es más doctrina, pero cada país tiene el reconocimiento de la personalidad, es decir, para ejercer derechos y obligaciones desde distinto momento, ¿ya? Cada país decide en su soberanía cuál aplicar. Algunos aplican la de la concepción, otros la del nacimiento y otros la de la viabilidad, ¿ya? Algunos otros aplican la ecléctica, donde dicen, no, mire, la persona va a tener derechos desde su concepción. Otros dicen no, desde el nacimiento, y otros dicen no, hasta que se pueda ver que la persona aún ya habiendo nacido puede sobrevivir sola, podemos decir que tiene derechos, ¿ya? Pero hay algunos que aplican una teoría ecléctica, que es una reunión de todas estas que acabo de mencionar. El caso guatemalteco tiene algo muy concreto. Si bien es cierto, el artículo 1 nos dice que la persona, la personalidad civil comienza con el nacimiento, podríamos decir, esa es la que le aplica a Guatemala. Pero de ahí dice, siempre y cuando que nazca en condiciones de viabilidad, entonces también le aplicaría esa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vamos a la Constitución? La Constitución nos dice que la persona será protegida desde la concepción, o la vida humana es protegida desde la concepción. Entonces, constitucionalmente, la protección que existe es desde la concepción, ¿sí? Mientras que para el Código Civil hace una mezcla de la teoría ecléctica, pero si tuviéramos que decir cuál es la que prevalece jerárquicamente por ser constitucional, pues nos es aplicable la teoría de la concepción. ¿Por qué? Porque la protección de la vida viene de ahí. Entonces, toda reclamación que surja va a irse encaminada hacia eso, ¿verdad? Ahora, para ejercitar derechos, una persona tiene que haber nacido, ¿ya? Porque desde el momento que nace, existe como persona. Antes del momento de nacer, no existe como persona, pero sí se protege entre comillas, ¿verdad? Por parte del Estado. Entonces, tendríamos que dar una respuesta, sería que en nosotros opera una teoría ecléctica con prevalencia constitucional de protección desde la concepción, pero en el Código Civil existe una forma ecléctica, ¿verdad? Que hace una variante de las anteriores. Esos dos artículos ya los leímos. ¿Qué atributos tiene la personalidad de personas individuales? Bueno, las personas individuales tienen capacidad. Más adelante vamos a desarrollar un poco más esto, pero de una vez se los explico a cada una parte. La capacidad no es más que la facultad que las personas tienen, según el artículo 8, de ser objeto de derechos y de obligaciones, ¿ya? O sea, la persona nace con derechos, pero también puede haber obligaciones. Sin embargo, ¿verdad? Hay tipos de capacidad. Hay capacidad de goce, que es la que practica la persona cuando en nombre propio, de una persona, que necesita representación porque no puede actuar en nombre propio. Y en ese caso estamos ante una representación de goce donde la persona nace y desde el momento que nace, pues ella ya tiene derechos, solo que no los puede ejercitar directamente. ¿Por qué? Porque tiene que esperar llegar a la mayoría de edad para hacerlo, para llegar a tener capacidad de ejercicio. Entonces vean la diferencia, la capacidad de goce sí necesita representación, mientras que la capacidad de ejercicio ya no necesita representación porque de forma personal el individuo, ¿verdad?, ejercita sus derechos. La persona ayer, mejor dicho, la persona cumple años hoy, cumple 18 años. A partir de hoy, esa persona puede decidir, por ejemplo, si se quiere casar.
pero ayer ella no podía decidir si se podía casar. De por sí no se pueden casar ahora los menores de edad, ¿ya? Entonces, no puede actuar directamente. Tiene que esperar a llegar a la mayoría de edad para poder ejercer su capacidad de ejercicio. Entonces, ¿qué es esa capacidad? La facultad que las personas tienen para ejercitar derechos y obligaciones, ¿ya? Pero no solo existe la capacidad, existe también la incapacidad, que es todo lo contrario de la capacidad. Es una persona que no puede actuar en nombre propio, ¿verdad? Porque es incapaz. Ustedes lean el artículo 9 y lean el artículo 12. En otra clase lo vamos a explicar, ¿verdad? Pero la incapacidad es la falta de capacidad. Y si una persona es incapaz, tiene a alguien que representarlo, porque no puede ejercer su capacidad de ejercicio, ¿ya? Por otro lado, tenemos el estado civil, que no es más que la situación que enfrenta la persona frente a la familia y la sociedad, ¿ya? Nosotros lo clasificamos, ¿verdad? En estados civiles, cuando hacemos declaraciones de nuestra situación frente a la familia o frente a la sociedad, diciendo soltero, casado, unido, ¿verdad? O ya se murió, que sería el otro estado civil, ¿verdad? No existe la viudez, soltero por viudez tampoco existe, ¿verdad? Entonces el estado civil es esa situación en que la persona se encuentra, ¿verdad? Para con la familia, con el vínculo sobre todo familiar, con el cónyuge que se va a tener, ¿verdad? Es ese estatus que la persona tiene y que le sirve a la sociedad para saber que esa persona tiene compromisos para con ese ser con el que está casado, unido, ¿verdad? O si está soltero, pues se presume que no tiene responsabilidades, ¿verdad? Aparentemente. Y luego tenemos lo relativo al nombre. Dice, en el artículo 4 está establecido todo lo relativo a cómo nos identificamos. Yo por tiempo aquí no puedo desarrollar artículo por artículo, pero me parece que en las siguientes clases vamos a hablar de ello. Pero lo que sí les puedo decir es que en el artículo 4 se desarrolla claramente cómo nosotros nos identificamos. Y yo aquí les voy a pedir que en esta clase no me consideren tal vez muy dura para terminología que voy a decir porque no es mía, es de la ley, ¿verdad? Cuando arriba habla de la persona incapaz, eh, ¿qué les diré? Para la psicología puede ser una terminología dura, pero la ley es clara y nos dice quiénes son las personas que tienen incapacidad, ¿ya? También para los aspectos de establecer derechos, yo cuando desarrollo el curso les aclaro o les recalco mucho de los hijos, por ejemplo, nacidos de matrimonio, del matrimonio, de los derechos de quienes no están en matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas creen que, por ejemplo, el matrimonio es la suscripción de un contrato o una cosa similar, pero no es así. Y lo importante que tenemos que conocer de estas instituciones son los derechos que de ellas se derivan, ¿ya? Entonces, cuando esté desarrollando la clase, que no les parezca duro. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Quieren que seamos más suaves en referirnos a algunos aspectos, hay que cambiar la ley con la pena, ¿verdad? Y continúo diciéndoles que la persona se identifica con el nombre con el que lo inscriban, si es bien corto el tiempo. Yo me voy a robar unos 5 minutos más para terminar, ¿ya? Porque también me regañan si me excedo. Yo por mí seguiría una hora más, pero ya tuvimos un inconveniente en otros años donde, pues por eso me llamaron la atención, ¿verdad? Pero en otros años sí me pasaba una hora más. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Se compone de su nombre propio y su apellido, y el apellido primero de sus padres casados, o el de sus padres no casados que le hubieran reconocido. Fíjense bien, cuando ustedes vean más adelante van a ver que los hijos nacidos del matrimonio se inscribirán con los apellidos
de los que están casados. Aunque el padre no quisiera, podemos llevar a tribunales a ejercer ese derecho. Pero a diferencia de los padres casados, están los padres no casados. Y aquí la ley nos dice que esos hijos van a ser reconocidos con el nombre y el apellido de sus padres no casados que le hubieran reconocido. Entre paréntesis, en el caso del padre, ¿verdad? Que le quiera reconocer. ¿Ya? Hay metodologías para hacer valer ese derecho. En el resto del semestre vamos a tener una clase específica para ello. Los hijos de madre soltera, fíjense bien, serán inscritos con los apellidos de esta. Es lo que yo estoy leyendo, el artículo 4. Los hijos de padres desconocidos ya nos dice, ¿verdad? Que sea una institución o la persona que los inscriba. Pero aclaro, usted no puede agarrar un niño y decir, ay, saber quién es el papá, lo voy a inscribir a mi nombre. Ahí estaría cometiendo un ilícito. ¿Sí, licenciada Gutiérrez? Una consulta sobre esto fue modificado porque yo recuerdo que antes los hijos de madres solteras solo llevaban uno de los apellidos. Sí, si usted tiene su ley en la mano, puede leer el siguiente párrafo, si me hace el favor. Claro. Dice así, los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución. La siguiente, el perdón. siguiente párrafo. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. De la madre, ya que eso, gracias licenciada, trajo mucha discriminación a muchas personas que solo vivieron con un apellido, el de la mamá, porque la ley les permitía solo tener ese apellido, ¿verdad? Por motivos de evitar discriminación, la ley fue modificada y ahora se puede ampliar agregando los dos apellidos de la madre, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? La ley, ustedes observan que es bien clara en decir, mire, si son hijos de padres casados, son los apellidos de ellos, ¿ya? Si son hijos de padres no casados, del que los quiera reconocer, ¿ya? Y si son hijos de madre soltera, con los apellidos de ella, ¿ya? ¿Sí, licenciada Patzán? Licenciada, ¿tienen que ser los dos apellidos o solo se puede quedar uno? ¿En qué caso? En el caso de, por ejemplo, de los que solo se reconozca con el apellido de la mamá. No, ahora ya en el caso de las inscripciones que solo la hace la mamá, le agregan de oficio los dos apellidos. Pero sí en el pasado solo le colocaban uno. Uno. Ok, y ahora uno puede utilizar el apellido del papá, bueno, el que usamos normalmente el del papá, pero ahora podemos solo anteponer el de la mamá que el del papá, o ¿sí? Hay algunos días en que dice que hoy es el día de que uses el apellido de tu mamá primero, ¿verdad? No hay una ley que diga cuál apellido va primero y cuál va después, ¿ya? Entonces, habría que ver, ¿verdad? Si el RENAP nos permite, según su reglamentación, modificarlo. No tendrían por qué impedirlo, ¿verdad? Pero por costumbre, pues se sigue haciendo con el apellido del papá primero. No sé cómo es en otros países, pero por ejemplo, en otros lugares, hasta el apellido de la madre desaparece prácticamente y cuando la persona se casa, también desaparece el apellido que ella traía. Entonces, cada lugar tiene su forma de regularlo. Muchas gracias. Licenciado Gómez y licenciado Fuentes. Sí, licenciada, perdón, esta pregunta tal vez está un poquito fuera de lugar, pero me dio la duda con eso de que cuando no están casados, el que lo quiera reconocer. Entonces, prácticamente, porque la ley es clara y dice el de los no casados, en los que lo hubieran reconocido. Y digamos una situación la madre hipotética. De plano lo va a reconocer, ¿verdad? Pero el padre tendrá que ir y hacerlo voluntariamente. Vamos a tener una clase para eso. Digamos una situación hipotética en la que una pareja tiene un hijo
y se pelean, discuten y lo que sea, y se separan, ¿Una y pareja la casada persona o una pareja viene, soltera? no, una pareja soltera, digamos, tienen el hijo, Que no están luego casados. no están casados. Ella viene y tiene otro novio y el otro viene y reconoce el hijo. Automáticamente es hijo del otro solo porque lo reconoció. Esta otra persona tendría que Vamos, hacer vamos un a juicio tener por eso. una clase específica para eso concretamente, pero le puedo contar el caso que se ha estado dando en los últimos tiempos. Los papás que no reconocen a los hijos a veces aparecen ya hasta cuando se van a morir y los hijos ya están crecidos y alimentados, ¿verdad? Pero, pero resulta ser que por hechos como ese que usted acaba de mencionar, pues han aparecido padres en algún tiempo posterior, ¿verdad? Diciendo, no, mire, yo era el padre, pero este señor fue a hacer algo que se llama usurpación del Estado civil, que es un delito. Fíjense cómo es eso, ¿verdad? No solo no mantuvo al muchachito, lo reconoció como hijo propio y que ahora los están persiguiendo porque usurparon la calidad de padre, que es cierto que la usurparon, ¿verdad? Pero pues ahí hay deducción de responsabilidades y no se preocupe porque vamos a tener una clase más adelante específica de ese tema, pero ya Ok, se los gracias. adelanto. Entonces no es tan hipotético si ha sucedido. No, no sucede. Licenciado Fuentes. Gracias, licenciada, por el tiempo. Con una duda. Por ejemplo, una pareja Vamos no a dejar casada. de grabar, oye, para que ya no me llamen a mí la atención. Permítame, Ok. solo voy a dejar de grabar. Porque sí. Ay, permítame. Se puso lento esto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Sí, Sí. licenciado. Ahorita voy a dejar de grabar porque no me está respondiendo, pero dígame usted la pregunta. Ok, gracias, muy amable. Por ejemplo, una pareja no casada. Digamos, los dos padres reconocieron al hijo, pero existe la posibilidad de que, por ejemplo, una de las parejas exija que desconozca al hijo, ¿verdad? O sea, como yo creo que la ley ahí en el artículo 4 lo deja muy abierto, que puede ser modificado. Entonces existe la posibilidad No, en que la pueda modificación hacer eso. aquí solo es en ampliar el apellido de la madre. No habla de modificar el apellido del padre. ¿Ya? Hay una clase que vamos a tener específica que nos habla sobre el tema del reconocimiento de hijos. ¿Ya? Entonces vamos a tener una clase que habla de la filiación, de la paternidad, y ahí van a comprender de mejor manera qué pasa cuando se reconoce un hijo que no era de uno, ¿verdad? En el caso de los hombres, ¿verdad? Los caballeros. Gracias, ¿Ya? licenciada, muy amable. Bueno, voy a continuar aquí afuera de clase, ¿verdad? Espero que no me llame la atención por esto porque estoy contribuyendo con su conocimiento. El tema del nombre tiene muchas variantes, vamos a desarrollar algunas cosas. Si no se puede en esta y en otras clases, ven que el tiempo es corto, ¿verdad? Si tienen dudas, vayan escribiéndolas y yo las puedo ir respondiendo con mucho gusto. Pero con el tema del nombre, ¿verdad? La ley es bien clara y nos dice, miren, la persona así se identifica. Y en términos generales, uno se identifica con el nombre con el que fue inscrito en el registro civil. Ahora, ¿qué sucede con las personas, con los individuos? No usamos muchas veces el nombre completo, no nos gusta el nombre, omitimos a veces un apellido, omitimos a veces un nombre. Y el problema de las personas viene cuando no usan el nombre completo con el que fueron inscritos en el registro civil. ¿Y qué sucede? Vienen algunas problemáticas. ¿Por qué? Porque los nombres no son iguales en unos documentos que en otros, ¿verdad? Y le tienen que decir a las personas, mire, vaya a hacer tal y cual procedimiento porque no es la misma persona. Entonces, ahí ya entra lo que dice el artículo 5, ¿verdad? Que las personas deben usar el nombre con el que ahí aparecen inscritos, ¿verdad? Yo siempre le digo a los alumnos, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo está inscrito? ¿Cómo aparece en su DPI?
Ahora en el DPI aparece el nombre que aparece en la partida de nacimiento. Antes a las personas en su cédula les aparecía un nombre distinto al que aparecía en la certificación de nacimiento, ¿verdad? Sucedían muchas cosas que pues aparentemente ya no deberían de suceder, pero siguen sucediendo otras, ¿verdad? En las cuales las personas no utilizan sus nombres como debe de ser y eso les trae consecuencias jurídicas. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes ahorita, usted vaya a ver que en los títulos en las universidades que ustedes le tengan su nombre anotado como está inscrito en el registro civil. Porque si le llegan a entregar un diploma sin un apellido, con ausencia de un apellido, y a futuro usted quisiera hacer valer que es la misma persona, lo van a hacer que haga un procedimiento que se llama identificación de persona. Nosotros felices los notarios haciendo la identificación de persona a todo el mundo, ¿verdad? Nos dan trabajo, pero si pueden evitarlo, pues sería recomendable, ¿verdad? Porque el uso incorrecto de nuestro nombre lleva a las personas a ese tipo de problemáticas. Creo que vamos a tener otra clase específica para ello y si no, ustedes tienen 3 años para comprender bien cómo opera eso y las problemáticas que esto puede llegar a tener, ¿verdad? El tema del domicilio es importante para la ley porque el domicilio es el lugar donde nosotros residimos. Circunscripción departamental nos han enseñado. Esa circunscripción departamental es el departamento donde consignamos nosotros nuestra área de vida, ¿verdad? Donde vivimos, donde trabajamos, etcétera. Pero ¿qué sucede con el domicilio? El domicilio a la ley le sirve para saber a dónde usted lo van a demandar. Así de directo, ¿verdad? ¿En qué juzgado va a ser el competente cuando le demanden? ¿Verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con el tema del domicilio, ¿verdad? Porque es lo que se va a fijar como lugar, territorio o ley aplicable en su caso, ¿verdad? En el tema legal. La nacionalidad, les dejo una tarea. Quiero que ustedes vayan y lean la ley de nacionalidad y me puedan decir ustedes, amigos, cuando yo les pregunte, ¿quién es guatemalteco? ¿Quiénes son guatemaltecos? ¿Qué dice la Constitución de quiénes son guatemaltecos? ¿Ya? ¿Qué es la nacionalidad? Es un vínculo jurídico de la persona con su territorio, ¿verdad? Pero la nacionalidad nos interesa a nosotros saber, porque, por ejemplo, hay bienes en el Estado que no se le pueden vender a personas que no sean guatemaltecos. O, por ejemplo, tenemos que tener claro el tema de la nacionalidad para celebrar un matrimonio con una persona guatemalteca y una extranjera. Tenemos que hacer un procedimiento previo a celebrar el matrimonio. Por eso es importante establecer nuestra nacionalidad o la nacionalidad de las personas. No es ¿qué le diré? Una casilla simple y sencilla que hay que llenar, ¿verdad? Y luego tenemos lo relativo al patrimonio. El patrimonio no es más que esa agrupación de bienes, obligaciones y derechos que una persona tiene. Siempre creemos que el patrimonio son solo los bienes. En el siguiente derecho civil, el próximo semestre, van a ver ustedes que los bienes no solo son los bienes inmuebles, los carros, el dinero. Hay diversidad de forma que puede tener los bienes. Por ejemplo, un título que le acredite como autor de una obra literaria o de un invento. Eso ya es un bien también, ¿verdad? Las acciones, los títulos de crédito, ¿ya? Mucha diversidad de bienes. Ustedes lo van a aprender en Civil 2. Pero ¿para qué nos sirve en este momento comprender este atributo de la personalidad de una persona individual? Porque la persona, al tener un patrimonio, quiere decir que tiene derechos y obligaciones en cuanto a ese patrimonio que ejercitar, ¿verdad? Además, continúo acá ya para finalizar con el tema de que las personas colectivas también tienen capacidad, ¿verdad? Porque van a ser sujetos de derechos y obligaciones.
pero la metodología que ellos tengan de su formación, incluso de la denominación o razón social, el tema del domicilio es muy similar, es para que dónde lo van a demandar, ¿verdad? La nacionalidad que la persona jurídica tiene y va a ser sujeta también a tener patrimonio. Pero de la persona colectiva tenemos que diferenciarla de la individual, que va a tener mucho que ver el tipo de forma de persona colectiva de la que estemos hablando, porque no son los mismos requisitos para crear una sociedad mercantil, anónima, ¿verdad? Una sociedad anónima, que los mismos requisitos para constituir un partido político, los mismos requisitos para constituir un sindicato, una iglesia, una ONG, ya. Hay diversidad de tipos de organizaciones, pero lo que va a regir va a ser la ley que permite su creación, que todas las personas jurídicas que existen, su base fundamental es el Código Civil, ¿ya? Pero unas de ellas tienen legislación concreta y específica que tendrá que aplicarse. En otras clases vamos a aprender de mucho mejor manera y más claro, pues esta terminología de la que hemos hablado el día de hoy, ¿verdad? Y espero pues que a pesar de que el contenido es mucho y el tiempo poco, pues tengamos posibilidad en su momento, ¿verdad? De comprender todo lo que ello significa. No sé si tienen alguna duda. Sí, licenciado Gómez. Pues agradecerle el tomarse unos minutos más para esto, creo que es algo apasionante y es muy bueno porque realmente veo que en esta parte porque no se dedica a leer las diapositivas. Yo personalmente se lo agradezco bastante, solamente. A la orden, Lic. Yo con mucho gusto. Porque si fueron mis alumnos, tienen que conocer todo de preferencia. Licenciado, no es el impedimento. Dígame, Lic. ¿es correcto emplear el término personalidad jurídica o la personalidad solo es para las individuales? No. Bueno, lo que pasa es que la personalidad es esa facultad que se nos da como persona individual, por ejemplo, de ejercitar derechos y obligaciones. Ya, es la entrada al mundo jurídico, por eso es que va el apellido, digámosle así, del término jurídico. ¿Ya? Pero ya la personalidad es personalidad. O sea, es que he jurídica, tal vez empresas para jurídicas. diferenciarla, perdón, licenciada, para diferenciarla de otras ciencias, por ejemplo, la psicología, etcétera. Pero las empresas jurídicas, digamos, una empresa tiene personalidad o personería, o sea, una SA, ellas son personería. Es que personalidad es ser sujeto de poder ejercitar derechos y obligaciones. No importando si es individual o jurídico. Personería es el acto de representar a alguien porque por sí solo no puede actuar. Por ejemplo, un menor de edad o una empresa. Okay. Ajá, entonces no vayan a confundir personalidad con personería. Con personería, ajá, ya. Okay, son muchas cosas gracias. distintas. Bueno, muchas gracias. ¿alguien más? Ya no me volví a ver aquí, pero... ¿Sí alguien más quería intervenir? Bueno. Si no, pues los dejo en libertad para que no... Yo creo que no tienen otra clase, ¿verdad? Para que vayan, pues, a disfrutar de su fin de semana. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Muchas gracias.